Señor. En el pasaje del Evangelio, Cristo está aludiendo a su doble naturaleza, divina y humana. Jesús se desveló en toda su gloria y con él fuimos salvados todos los hombres. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar en el templo y preguntaba: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David ha dicho, movido por el Espíritu Santo: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y la multitud escuchaba a Jesús con agrado. Palabra del Señor. El Papa Benedicto XVI nos decía hace unos años que tenemos dos realidades que son críticas para la vida cristiana. Una es perder la conciencia del pecado, perder el sentido del pecado, o sea, no darnos cuenta que el pecado existe y que lo cometemos. Y la otra, más grave todavía, es perder la conciencia y la sensibilidad de la existencia de Dios y de la presencia de Dios al lado nuestro. Esto evidentemente es consecuencia del pecado original, donde, habiendo sido creados para tratar las cosas de este mundo, pero también las cosas sobrenaturales, el pecado nos ha quitado esta posibilidad de mirar lo que está más allá de lo sensible, de lo evidente. Y entonces termina el hombre cayendo en esta mirada de las cosas religiosas son solo para los ancianos, para la gente que quiere ser creyente. Ser creyente es una elección, es una opción. Dios existe para el que no cree. Y el tema es que Dios no es una cuestión religiosa. Si se quiere, Dios es una cuestión científica. Dios en estos tiempos, en este momento, está reconocido por todas las ciencias. Lo religioso es un tema de relación personal con Dios, que eso sí es libre y es una opción. Pero la existencia de Dios, la existencia del infierno, del demonio, del cielo,
no son elementos para el creyente, son elementos reales. Son cosas ciertas y reales. Solo que no las vemos porque su constitución es otra. No las apreciamos por los sentidos porque su realidad es otra. Para eso el bautismo nos ha dado una virtud teologal infusa que es la fe, para poder ver esas cosas sobrenaturales, ese ámbito sobrenatural de la realidad. Lo real no es lo que vemos y lo que nos rodea. Lo real es todo lo que existe, y en lo que existe está Dios, está el cielo, está el infierno, está el demonio, están los ángeles. Pero el pecado original nos ha sumergido en esta condición y casi sin darnos cuenta, como Dios no es objeto de los sentidos, de a poco lo vamos sacando de nuestra vida. Y queda quizás a lo sumo por ahí una especie de contacto con Dios de costumbre. Rezamos porque estamos acostumbrados, vamos a misa porque es una obligación y un precepto. Nos olvidamos que el trato con Dios es un trato de padre a hijos, con todo lo que esta relación implica. Nuestro trato con Dios es un trato de padre a hijos. Y el misterio de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es entender que el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, decide asumir la naturaleza humana para salvarnos. Pero no se ha conformado con eso Jesús, no se ha conformado con redimirnos, con vencer el pecado y vencer la muerte con su pasión, muerte y resurrección. Nos ha regalado dos cosas más. Una, la que estamos celebrando ahora, la más importante, que es la Eucaristía, su presencia bajo las apariencias de pan y de vino. Este fin de semana celebramos Corpus Christi. Lo otro es el hacernos entender que nos ama tanto que su misericordia quiere ayudarnos de todos los modos posibles para llegar al cielo. Y eso es lo que nosotros honramos, agradecemos y adoramos con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Si nos fijamos bien en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, véanla bien a la imagen, analicen los detalles del corazón, qué características tiene el corazón de Jesús en la imagen. Lo vemos encendido en llamas de amor por nosotros. Y lo vemos desesperado para que entendamos todos los bienes que nos está dando y a los que por lo general, como no los vemos con nuestros ojos, no los oímos con nuestros oídos, y no tenemos tiempo porque la vida realmente está ardua de muchas cosas, lo vamos dejando de lado. La realidad, mis queridos fieles, mis queridos hermanos, es que llega el momento en que Dios nos llama a su presencia, llega el momento de la muerte y todos los proyectos temporales que tenemos quedan ahí terminan. Y fue una etapa temporal de los 30, 40, 60, 80 años de vida que tenga, ahí terminaron. Fue una etapa de ese tiempo. Si fuimos buenos, habremos dejado buenas huellas. Si no, no tanto. Pero cuando llegue ese momento, lo que empieza en realidad es la vida para la cual fuimos creados, la vida eterna. Esa vida en la que Dios, el Dios que no existe, para el ateo, se le aparece. Y el ateo lo ve y no sé qué dirá. El cielo, el infierno y el demonio, cosas que mucha gente decía no existen, de pronto las ven, se dan cuenta que eran reales.
pero además se dan cuenta que van a formar parte de la vida eterna que empiezan en ese momento. ¿Cuántos años dura nuestra vida terrena? 50, 60, 80, 100 con suerte. ¿Cuántos años dura la vida que sigue después? No termina nunca, es eterna. ¿Cuál es la más valiosa? Esta vida es una etapa de trabajo para ganarnos la otra. Esta vida es un tiempo para hacer el bien, para poder vivir aquella en plenitud. Al momento de nuestra muerte, lo que hemos vivido acá de obras buenas es lo que nos permite entrar al cielo. Por eso la tentación, una de las tentaciones más importantes del demonio, una de las más sutiles, que no nos demos cuenta. Vieron que a veces nos pasa que estamos tan ocupados en algo que teníamos que hacer algo en horario y se nos pasó la hora y no me di cuenta de la hora. Ya llegó tarde a la reunión, llegó tarde a la conferencia, llegó tarde a donde tenía que ir. Se me pasó el tiempo. En la vida temporal, en nuestra vida temporal, el demonio busca que eso nos pase respecto de Dios. Que no lo percibamos, que hayan tantas cosas para hacer en esta vida que nos olvidemos de que Dios está. Cosa que cuando Dios nos llame digamos, ¿pero qué hice? ¿Qué hice con el tiempo que tenía? Y hice muchas cosas, pero San Juan de la Cruz nos dice en uno de sus escritos que en el atardecer de la vida seremos juzgados en el amor de la caridad, en el bien que hemos hecho, en cómo hemos amado a Dios y al prójimo. Eso es lo que el Sagrado Corazón de Jesús quiere recordarnos. Por eso las promesas del Sagrado Corazón. Por eso el acto de consagración que tiene tanta riqueza espiritual, doctrinal y teológica. Nos habla tanto de lo mucho y de lo necesario que es la presencia de Jesús al lado nuestro. El Señor no solamente ha querido redimirnos, ha querido quedarse con nosotros y que entendamos que Él quiere salvarnos. Le pidamos al Sagrado Corazón, le pidamos a Jesús que nos ayude a cultivar una profunda devoción, a reconocer su amor y su entrega por nosotros y a que podamos hacer de nuestra parte todo lo que sea posible para poder llegar al cielo.